El debate de la toma en consideración de la proposición de ley. Para su presentación por el Grupo Parlamentario UPL Soria Ya tiene la palabra el señor Ceña Tutor. Gracias, presidente. Bueno, quiero empezar hoy mandando un saludo al cielo, que es donde estarán, a dos grandes luchadores por la despoblación en Soria, que son Goyo Alonso y Goyo Sanz. Ambos fundaron hace 24 años Soria Ya como plataforma ciudadana y bueno, ambos lucharon mucho por la despoblación en Soria. Martin Luther King dijo en 1963 que yo tengo un sueño. Pues los sorianos tenemos un sueño. El sueño de que nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros amigos no tengan que irse de Soria y no tengan que emigrar, no tengan que salir como han venido haciendo durante los últimos 74 años como mínimo. El sueño que tenemos los sorianos es recuperar los 160.000 habitantes que teníamos en 1950. Aquí en estas Cortes y en la política se habla mucho y muy a menudo sobre la despoblación, pero la mayoría de las veces son palabras huecas y vacías. Y les quiero expresar lo que es la despoblación para los sorianos. La despoblación para los sorianos es un monstruo que amenaza con devorarnos, amenaza nuestra identidad como sorianos y nuestra identidad como castellanos y leoneses. El monstruo, además, como en casi todos los cuentos clásicos, amenaza más a unos que a otros. Amenaza sobre todo al pueblo llano, a los que tienen que irse, porque los que tienen que irse es el pueblo, los jóvenes. Y mientras tanto, nobles, gobernantes, ahí están en su castillo de marfil, no hacen nada, se piensan que no va con ellos, pero se equivocan absolutamente. Va con ellos. Este problema de la despoblación va con todos. Amenaza el futuro de la comunidad. El 31 de marzo de 2019 tuvo lugar una gran manifestación en Madrid, una manifestación en la que acudió la España despoblada, todas esas provincias despobladas. No fue el inicio de una lucha, fue la cristalización de una lucha que llevaba ya muchos años en marcha. La organizaron Teruel Existe y Soria Ya. Y bueno, yo estuve allí y yo había acudido antes a manifestaciones convocadas por Soria Ya. Por la sanidad, seguimos en lo mismo. Por las autovías, seguimos en lo mismo. Había acudido a una manifestación por el tren en Soria, seguimos en lo mismo. Y es que las reivindicaciones en Soria, las promesas, no son como un catarro que se pasa, no. Es algo que se te agarra en el pecho y persiste siempre. Nunca se solucionan. Bueno, la manifestación fue un domingo de primavera y ya pues los días previos en Soria Ya se veía un bullicio especial. Yo acudí el jueves a una mesa en la calle a comprarme mi camiseta reivindicativa y el domingo por la mañana, temprano, cuando salimos para Madrid, pues había un ambiente festivo absoluto. Chocolate, churros, charangas, en el autobús consignas para gritar y por primera vez llenamos las calles de una reivindicación que se creía justa, la de la España vaciada, las provincias vaciadas, muchas provincias, sorianos, turolenses, conquenses, zamoranos, extremeños, segovianos, acudieron allí a poner en marcha un movimiento, a poner sobre la mesa un problema, el problema de la despoblación en España. Llovía. Yo iba con mi sobrina Julia, que tenía entonces 8 años, que estaba casi llorando porque le asustaba la lluvia y el follón que allí había. Pero la conclusión fue que era un día de ilusión, un día de mucha ilusión, porque pensamos que habíamos puesto un problema encima de la mesa y los partidos nacionales lo recogieron. Lo recogieron por lo menos en sus discursos. Por primera vez entraba el problema de la despoblación en el debate político. Pero palabras y más palabras. Ningún pacto de Estado, nada en Castilla y León, ningún resultado concreto en Castilla y León. Y en Soria es que los ciudadanos tenemos un máster en despoblación, un máster en olvido institucional, en olvido permanente. Políticos de distinto signo prometen muchas cosas,
prometen hacer algo sobre la despoblación y ni una sola medida real y concreta para afrontar el problema. Y aquí pues incluyo a las jerarquías de los partidos nacionales, PP y PSOE. Más allá de manifestar una preocupación, no han hecho nada. Y si esto preocupa poco en Madrid, el problema de la despoblación, porque preocupa poco en Madrid, en esa, como dice Ayuso, España dentro de España, pues en Valladolid preocupa también poco o nada. ¿Será que Valladolid es Castilla y León dentro de Castilla y León? Fíjense si preocupa poco que en el discurso de Mañueco de 2019, ya hace tiempo, dijo: la despoblación es el mayor desafío al que se enfrenta la comunidad autónoma. Pues para ser el mayor desafío no ha hecho nada. Dijo que iba a convocar un grupo de expertos independientes para que hicieran un estudio. No sabemos nada de ese estudio, qué trabajos o informes presentó ese grupo, nada. Esa misma legislatura, la pasada, el Gobierno prometió una ley de dinamización demográfica, se iba a llamar. Resultado, nada. Y en una repetición cíclica de los errores, que se produce siempre en Castilla y León, pues también en 2022, en el discurso de investidura, Mañueco anunció un compromiso firme contra la despoblación. Bueno, pues nada. El señor Suárez Quiñones, que no está aquí, en estos momentos, pues anunció una ley que esta vez se iba a llamar de reto demográfico, pues no la ha presentado y la iba a presentar a principios de 2023. Nada. Y en cuanto al Grupo Socialista, pues también anunció, porque lo anunciaron el año pasado, que en 2024 presentarían una proposición de ley sobre la despoblación, sobre el reto demográfico, y no han presentado nada. Estamos ya en febrero, finalizando febrero. Bueno, nosotros la presentamos, Solidaridad la presentó hace 8 meses, y lo que queremos poner aquí de manifiesto es que la despoblación afecta a todos. Afecta a todas las provincias de Castilla y León y, sobre todo, y esta vez no es Soria, la que más sangría poblacional tiene en los últimos años es Zamora. Zamora, desde 1950, ha perdido el 47% de la población. Seguida muy de cerca por Soria, que ha perdido el 44% de la población en 74 años. Bien, de los 10 municipios con menos habitantes de Castilla y León, 8 están en Soria. De los 100 municipios con menos habitantes de Castilla y León, 41 están en Soria. Y por eso es por lo que nosotros hemos traído aquí esta proposición de ley. Una proposición de ley que hemos hecho con numerosos colaboradores y que le hemos dado forma jurídica a las ideas. Bueno, ¿qué planteamos a grandes rasgos en esta proposición de ley? Bueno, pues primero cuantificar el problema, y para cuantificar el problema tenemos que saber cómo afecta a cada territorio. Hemos dividido la comunidad en lo que hemos llamado zonas territoriales de convivencia. Bueno, la hemos tenido que dividir de esta manera porque otro de los grandes problemas que tiene Castilla y León es que no tiene ordenación territorial. O sea, después de 41 o 42 años de Estatuto de Autonomía, no tenemos ordenación de territorio. Y por eso hemos dividido la comunidad en estas zonas y hemos cuantificado, queremos cuantificar en ellas cómo le afecta el problema de la despoblación. O zonas con condición de despoblación severa, o zonas con condición de despoblación, o zonas en riesgo de despoblación. Bien, y en función de esa zonificación, pues algo lógico, aplicar incentivos y medidas más o menos intensas. Porque ¿cuál es el objetivo principal? Que se garanticen los servicios en esos territorios. Es evidente que los españoles y los castellanos y leoneses tenemos el derecho de vivir donde queramos. Podemos vivir en Madrid o podemos vivir en cualquier pueblo de Soria. Pero claro, ese derecho que nos garantizan no se respeta en Castilla y León. ¿Por qué? Porque hay una desigualdad en las zonas rurales de acceso a derechos y servicios. Y si no tenemos en un pueblo médico, no tenemos tienda, no tenemos escuela, no tenemos acceso rápido a un conservatorio, a un cine, a transporte público de viajeros, a la fibra óptica, pues aguantas un poco y al final te terminas yendo. Y es que esto es lo que padecemos a diario en los municipios de Soria y de Castilla y León. El médico, como en el chiste, va un día o ninguno. Y si tienes que ir al especialista, pues prepárate a hacer turismo sanitario. Ningún plan para una asistencia especializada itinerante, ningún plan para agrupar las pruebas que tenga que hacerse un enfermo en un solo día y no tenga que viajar tanto.
Las escuelas están en la mayoría de los sitios cerradas desde hace tiempo. No hay tiendas, supermercados y cada vez los vendedores ambulantes espacian más sus visitas. ¿El transporte público de viajeros? Pues el transporte público de viajeros útil es un sueño en el mundo rural. También es un sueño la fibra óptica. Es un sueño que los repartidores de paquetería lleguen al pueblo o tener un cajero automático. Y la vivienda ya, pues ni les cuento. Esta mañana he hecho una consulta en Idealista. Vivienda de alquiler en Soria. 72 viviendas en toda la provincia. 48 de ellas en la capital. Hay un problema de vivienda en el mundo rural, es evidente. Pero ya si hablamos de infraestructuras, pues a mí me gustaría imaginar una Soria con infraestructuras dignas. Pero hasta ahora ni la Junta de Castilla y León ni el Gobierno central han apostado por las infraestructuras, por las carreteras, por el ferrocarril. La Junta, concretamente, no tiene una estrategia clara para vertebrar el territorio a través de una red de carreteras coherente. Va a golpe de intereses locales y políticos concretos. ¿Cómo vamos a ser capaces así de atraer pobladores al mundo rural? Pues muy difícil. Esta ley también pretende incentivar y asesorar la atracción de empresas, la atracción de emprendedores y también de nómadas digitales. Atraer y mantener, porque tan importante es atraer como luchar porque no cierren las pocas empresas que hay. Que haya unos sistemas de sucesión coherentes y que podamos ayudar en ellos. Nosotros muchas veces hablamos, y sé que a mucha gente en este Parlamento no les gusta, de que nuestro territorio está vaciado. Y decimos que está vaciado porque hay culpables. Hay culpables que han ocupado los sillones de Gobierno central y Gobierno autonómico durante décadas, porque por acción o omisión han contribuido a ese vaciamiento. Falta de incentivos es lo que hemos visto para que pudieran quedarse. Y aquí hablo de falta de servicios, tanto de servicios que tienen que prestar las administraciones como de servicios privados. Y esto, desde mediados del siglo pasado, es algo que hemos visto cómo iba desapareciendo en nuestros pueblos. Y los gobiernos no han hecho nada por luchar contra ello. Es más, yo creo que hasta lo han incentivado. En 1994 fue un ministro de Educación, Martínez Esteruelas, a Teruel. Y les voy a leer una frase que dijo, que verbalizó cuál era la intención real de los gobiernos respecto a esta España vaciada. Vosotros, que estáis destinados a emigrar para hacer la riqueza y el florecer de otras provincias, por lo menos, ya que tenéis que emigrar formados. Esto sigue pasando 50 años después. Cada vez somos más mayores y cada vez tenemos menos servicios. El monstruo nos está devorando. Y no nos podemos quedar de brazos cruzados. Por eso hemos presentado esta proposición no de ley. No nos podemos quedar como las vacas mirando al tren. Tenemos que hacer algo. Todos, porque este monstruo de la despoblación no tardará en atacar también las pequeñas y medianas ciudades. Sin población no puede haber transformación y no podremos ser la sociedad moderna que queremos y deseamos ser. Y bueno, pues soy coherente y soy razonable. Sé que la mayoría no se habrán leído esta proposición de ley. 151 artículos, 91 páginas, yo sé que es un texto un poco duro. Pero nosotros hemos presentado esta proposición de ley con vocación de diálogo, con vocación constructiva, con vocación de compromiso hacia el principal problema que tiene Castilla y León. Y por eso les pido, casi les suplico, que no se cierren en banda. Quizá lo que podemos hacer hoy es iniciar una senda en la que todos juntos podamos colaborar en hacer un marco con el que luchar contra la despoblación en Castilla y León, que es el principal problema que tenemos. El mundo rural conserva la esencia y los valores de Castilla y de León. Es lo que más nos identifica y probablemente está condenado a desaparecer ante la inacción de las administraciones. Por eso pedimos un esfuerzo de diálogo en la construcción de una iniciativa legislativa. Estamos abiertos y tendemos la mano a todos los grupos para construir esto. Y tampoco somos ingenuos. Una ley para la despoblación no va a solucionar el problema,
pero no tenerla, desde luego, tampoco. Y yo creo que una ley para la despoblación puede crear un marco de medidas que sean suficientes para comenzar un camino. Hoy, Castilla y León tiene una singularidad en España. Todas las comunidades autónomas afectadas por el problema de despoblación tienen una ley, y algunas desde hace bastante tiempo. Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha, Galicia, Asturias, Cantabria, todas tienen una ley de despoblación. Y la zona cero de la despoblación, que es Castilla y León, no la tiene. Bueno, pues basta ya de estudios y de análisis, pongámonos a trabajar. Y termino con otra frase de Martin Luther King. Haz los trabajos difíciles primero. Los fáciles se cuidarán solos. Muchas gracias. En consideración de una proposición de ley que trata sobre posiblemente, si no el mayor, uno de los mayores problemas que tiene esta comunidad, como es la despoblación. Algo que se extiende en mayor o menor medida por toda nuestra comunidad. Ya saben que nuestra práctica habitual en estos trámites parlamentarios es la de favorecer con nuestro voto las distintas tomas en consideración, y así vamos a hacer también en esta ocasión. Por lo que ya les adelanto que nuestro voto va a ser favorable a la toma en consideración de esta proposición de ley. Sin embargo, como es lógico, tenemos algunas consideraciones y dudas en varios de sus puntos, por lo que también les adelanto que en caso de prosperar esta toma en consideración presentaremos diversas enmiendas con el objetivo de aportar y poder, según nuestro criterio, mejorar el proyecto. En este sentido, y sin entrar en detalles, tenemos que adelantarles que algunos conceptos recogidos en el proyecto, así como el desarrollo de los mismos, nos plantean algunas dudas, por lo que creemos que requieren de un estudio más detenido y profundo en la comisión correspondiente. Esto ocurre, por ejemplo, con el concepto de zonas territoriales de convivencia y con la relación detallada de las mismas recogida en el anexo número 1 de la proposición de ley. Además, creemos que, aunque deben tener prioridad, no debemos limitarnos a las zonas con una densidad de población inferior al 12,5%, porque en Castilla y León únicamente cumple la provincia de Soria, sino tener en cuenta de manera firme que otras 3 provincias, Zamora, Palencia y Ávila, se encuentran por debajo del 20%, y otras 2, Segovia y Burgos, por debajo o en el entorno al 25%. Y es que en realidad ni siquiera Valladolid, con la ciudad como centro de gran parte de las políticas centralistas del Partido Popular en la Junta de Castilla y León, a lo largo de décadas se acerca a la media nacional. En definitiva, creemos que es interesante abordar esta posible ley, tramitándola y haciéndolo desde un punto de vista amplio, sosegado y estudiado, pero también de manera decidida y ambiciosa, de forma que consigamos encontrar soluciones a una necesidad compleja, como usted ha dicho, y desde un trabajo que sería más que conveniente alcanzara el mayor consenso posible. Muchas gracias. Un personaje. Bien. El asunto más importante que tiene por delante esta comunidad. 3, 6, 9, 12 procuradores, la tercera parte de los del partido de gobierno y 2 consejeros. Eso es, como tratamos, el asunto más importante de esta comunidad. Señor Ceña, la pasada legislatura sí se hizo el análisis de la estrategia. Lo hice yo, se debatió en comisión, se publicaron las conclusiones, la estrategia fue un fracaso. La estrategia 2010-2020 del Partido Popular fue un fracaso. Se analizó en el Gobierno y se publicó. Y se decidió impulsar la Ley de Dinamización Demográfica, se llamaba entonces. Yo mismo lo anuncié el 6 de diciembre, pero escasas semanas después, como hoy se ha comentado aquí, se convocaron elecciones. Se convocaron elecciones en base a una mentira que se demostró públicamente, porque hay testigos sobre las mentiras que se dijeron en ese momento. Se dijo entonces que era porque estábamos negociando en secreto con Por Ávila los presupuestos. Hay un WhatsApp que demuestra que esto era falso. Y luego se dijo otra mentira, que esa es aún más increíble, que hoy se ha repetido aquí, que es que estábamos negociando una moción de censura con el señor Tudanca, que ya es el despropósito, ¿no? ¿Verdad? Cuando uno había defendido la única moción de censura, la real,
Y todos los ciudadanos de esta comunidad saben lo que hicimos, quienes estábamos ahí. Pero solo hablamos de mentiras en esta Cámara. Yo voy a votar a favor de la tramitación, naturalmente, porque creo que es urgente. Lo creía en diciembre de 2021 y lo creo hoy. Es más, la propuesta que hacen en algunos aspectos es bastante buena. Estas CTCs, estas zonas comunes que ustedes plantean, que son menos de 200, son menos que las zonas de salud. Son menos que las zonas de salud. No está muy alejado de lo que algunos decíamos cuando hablábamos de la fusión de municipios y nos llamaban cerrapueblos. Algunos hablábamos de la necesidad de organizar el municipalismo, de organizar el territorio. Usted lo ha dicho, no hay ordenación del territorio. No lo hay porque también se trajo aquí. Nosotros redactamos el desarrollo de la ordenación del territorio. Hicimos ese trabajo normativo, también se votó en contra. Porque aquí hay quien no tiene interés en resolver los problemas. Aquí hay quien tiene interés en permanecer. Miren, cuando ya no quede nadie, en esta comunidad, cuando no es que hayamos perdido el 6% que perdimos con la estrategia, cuando no quede nadie, el último que quedará, si seguimos así, si no nos ponemos de acuerdo entre todos los demás, será un presidente de la Junta del Partido Popular. El último habitante de la Comunidad de Castilla y León será un presidente del Partido Popular que dirá: yo siempre luché contra la despoblación, pero ya no me queda más remedio que irme. Sí, gracias, presidente. Señorías de Soria Ya, nosotros por supuesto vamos a votar a favor de la toma en consideración de su proposición de ley sobre el tema, yo creo que más tratado, más manido y más importante que hay en esta comunidad, que es la despoblación. Se debate hoy una proposición de ley para abordar el tema de la despoblación. Y sí, permanecer de brazos cruzados y sin hacer nada es lo que llevan ustedes haciendo 37 años en Castilla y León. Es una vergüenza, es una indignidad. Me gustaría que las cámaras lo enfocasen y lo recogiesen, que las cámaras enfoquen al hemiciclo, para que todo el mundo vea, para que todos los castellanos y leonesas, todas las leonesas y castellanas puedan constatar y comprobar cómo cuando se debate el asunto más importante para esta comunidad no hay ni un representante, ni uno del Gobierno de la Junta de Castilla y León del Partido Popular. Esto revela su falta de respeto, en primer lugar, y en segundo término, su nulo interés por debatir sobre este asunto. El tema es que ustedes no solamente no hacen nada para revertir el mal de la despoblación. No, si aquí el nudo gordiano, aquí el gran problema es que ustedes, señorías del Partido Popular, están acometiendo una política específica para promover y para fomentar la despoblación. Ustedes están llevando a cabo una operación política para expoliar los recursos de esta comunidad autónoma y para eso necesiten que esté despoblada. Y por eso ustedes están a favor de proyectos mineros y por eso ustedes están a favor de proyectos como las grandes macrogranjas y por eso ustedes están fomentando su último gran descubrimiento, que, insisto, son negocios extractivos para llevarse la riqueza del territorio de Castilla y León a otros lares, a los lares de las grandes multinacionales, de las grandes industrias. Su último invento para saquear el territorio de Castilla y León, para echar a la gente de sus pueblos, para desposeer a nuestra gente de nuestra riqueza, son las plantas de biogás. Ustedes están llenando literalmente de mierda los pueblos para el beneficio de unos pocos y para, como digo, echar a los habitantes de Castilla y León. La despoblación
no es un fenómeno meteorológico. La despoblación tampoco se produce por su inacción, señorías del Partido Popular. Ustedes son los primeros interesados, como repito, en una operación muy bien medida, pensada al milímetro por ustedes. Ustedes fomentan y promueven la despoblación. Ustedes quieren que Castilla y León esté despoblada. Por eso privan a los habitantes del medio rural de todo tipo de servicios públicos. Por eso en Castilla y León es mucho más importante el código postal que el código genético. Y la gente que vive en el medio rural tiene mucha menos esperanza de vida que la gente que vive en una ciudad. Que le quede claro a todo el mundo, y acabo ya, la despoblación no es fruto de la casualidad ni de su inacción. La despoblación es la consecuencia directa de su estrategia política para expoliar y saquear los recursos del territorio de Castilla y León para vaciar a nuestros pueblos y enriquecer a las grandes corporaciones. Esa es la clave de todo. Gracias, presidente. En primer lugar, quería dar el pésame por la señora García Rioja al Grupo Parlamentario Socialista. Señorías, uno de los graves problemas de Castilla y León es el de la despoblación y todos los grupos parlamentarios que estamos aquí debemos ser parte de la solución y no del problema. Señores de UPL Soria Ya, ustedes ya son parte del problema de la despoblación junto al Partido Socialista y al Partido Popular y lo acaban de demostrar con el proyecto de ley que traen para su toma en consideración. Antes de entrar a valorarlo, permítanme decirles que está muy bien que se quiten la careta delante de todos los castellanos y leoneses. No tiene sentido pedir medidas contra la despoblación, como hacían ayer mismo, como han hecho hoy, y proponer en su texto medidas basadas en la Agenda 2030. No tiene sentido pedir medidas para paliar el éxodo a las ciudades y hoy apoyar todas esas políticas globalistas que el Gobierno socialista y el Partido Popular, cogidos de la mano en la Unión Europea, están implantando en Castilla y León y en el resto de España. La Agenda 2030, señorías, es totalmente incompatible con el modo de vida de las zonas rurales y es la principal aceleradora del proceso de despoblación. Es contraria al sector agrícola, al sector ganadero e industrial, es totalmente incompatible. Así que ya nos contarán ustedes de UPL Soria Ya cómo van a luchar contra la despoblación con medidas basadas en la Agenda 2030. Es como intentar mezclar agua y aceite. Quizá es que ustedes no han escuchado a las personas que realmente conocen, aunque el señor Cepa ha dicho que sí, señor Seña, perdón, y cuidan del mundo rural, que son los pilares básicos de la lucha contra la despoblación. Y si lo han hecho, seguro que no les han hablado de sus propuestas de reducción de emisiones de CO2, del cambio climático, de economía verde, de economía circular y de lo que dice de la Agenda 2030 sobre todo esto y cómo les afecta. Como decía Miguel Delibes, defender las actividades propias del mundo rural es defender un ecologismo de verdad. En Vox siempre ha sido una de nuestras preocupaciones el mundo rural, por lo que vemos positivo crear una ley que fomente, regule y dinamice el desarrollo de los núcleos rurales. Y así lo venimos demostrando. Hace unos meses presentábamos una proposición no de ley en la que abordábamos el problema de la despoblación y proponíamos una serie de medidas y la necesidad de valorar fórmulas que estaban funcionando en otras comunidades, como ha dicho usted, que la ley contra la despoblación ya estaba aprobada en comunidades como Aragón, Extremadura o Castilla-La Mancha. En nuestra etapa en el Gobierno de Castilla y León planteábamos iniciativas que hoy ya se están aplicando, medidas de tipo fiscal con bonificaciones en la compra de vivienda, alquileres para jóvenes, medidas para fomentar el aumento de la natalidad y el apoyo a las familias, medidas de apoyo al campo y en especial al sector agrícola y ganadero, como la aprobación de fondos destinados a la modernización del campo y el relevo generacional. En estos días también vamos a presentar una proposición no de ley que propone la declaración como sector estratégico a la ganadería intensiva e industria cárnica de Castilla y León. Hemos tenido varios contactos con la plataforma Vente a vivir a un pueblo, ya que consideramos que se está realizando una gran labor en la conexión entre los pueblos vaciados y las personas que quieren establecer su nueva forma de vida en el medio rural. La Junta de Castilla y León ahí tiene un papel importante en promocionar el beneficio de la vida en las zonas rurales. Y volviendo a la toma en consideración del proyecto de ley, aunque ustedes tocan todas las áreas en su articulado, deberían ir más allá si quieren cambiar las políticas que ha llevado a cabo el Partido Popular durante estos años y que nos han traído a esta situación. Sin entrar a analizar todos los puntos porque me falta tiempo, sí que quería destacar algunos.
algo tan importante como, por ejemplo, es la energía. No vemos que ustedes hagan ninguna referencia a la energía nuclear. Solo hablan de energías renovables. En Vox creemos que es necesario que haya un mix energético donde se combinen las energías renovables y el uso de la energía nuclear. Apostamos por las energías renovables para su uso en regadíos, explotaciones agrícolas y ganaderas desde una perspectiva realista, ya que no queremos la creación de macroproyectos y grandes instalaciones que supongan un peligro medioambiental. Creemos que hay que acabar con la medida suicida de desmantelar las centrales nucleares que impulsan todos los partidos políticos, ya que es una medida disparatada porque hace subir la factura de la energía en nuestros hogares y nos condena a la dependencia energética de otros países. Defendemos el desarrollo de las plantas de cogeneración que suponen la producción de energía más eficiente y consideramos que es un instrumento vital para el desarrollo rural. Mientras España emite solo el 0,7% del CO2 del mundo, se flagela asumiendo unos irresponsables objetivos de descarbonización que arruinan a los españoles. ¿Ustedes han pensado en las consecuencias que han tenido en territorios como León la aplicación de estas políticas globalistas, donde se ha visto desmantelada la minería y la industria? Políticas, por cierto, que ustedes han apoyado. El fin de la minería y el cierre de las centrales térmicas ha supuesto un impacto demoledor en términos de empleo en múltiples zonas de la provincia de León y ha provocado una gran pérdida de población. Hace unos años había una población de una comunidad de 14.000 mineros y ahora no existe ni uno solo. En el apartado de energías renovables dicen también que se priorizará el fomento y tratamiento de proyectos de instalaciones de producción de energía eléctrica que contribuyan a la expansión del tejido industrial y empresarial, es decir, los paneles solares. Pues bien, nosotros consideramos que este tipo de proyectos desarrollados en nombre de la Agenda 2030, cada vez más criticadas por nuestro sector primario, son perjudiciales para el desarrollo de la vida en el campo y no sirven para evitar la despoblación en nuestros municipios, sino todo lo contrario. Así, en los Montes Torozos, en Valladolid, se pretende implantar la planta de energía fotovoltaica más grande de Castilla y León, según ha aprobado ya la Administración central y la Administración autonómica. ¿Ustedes creen que esto es beneficioso para el desarrollo del medio rural? No genera empleo estable, pues una vez instalada la planta apenas se necesita mano de obra, pero sí supone la pérdida de trabajo en nuestro sector primario, tanto en la medida en la que impiden la implantación de explotaciones agrícolas como ganaderas, que es lo que realmente genera empleo en las zonas rurales. No apoyamos un falso desarrollo del campo mediante la transición ecológica y el desarrollo de la economía circular basada en políticas globalistas que solo están generando la destrucción del sector primario, la deslocalización de nuestras empresas y acabar con nuestra soberanía alimentaria. Y repito, todo esto, señorías, es consecuencia de las políticas del Gobierno del señor Sánchez en línea con lo que rige la Agenda 2030, cuya aplicación está siendo nefasta para la vida en el campo. Al Gobierno de Pedro Sánchez y a su cómplice, el Partido Popular, no les importa el campo ni el mundo rural, ni nuestros agricultores y ganaderos, ni proteger el patrimonio cultural de nuestros pequeños municipios. Pactan en Europa las políticas que arruinan las zonas rurales y luego anuncian aquí ayudas para mitigar el daño que hacen. El sector agrícola está en las últimas, señorías. ¿Cómo vamos a salvar el mundo rural? Acabamos de estar reunidos con ganaderos y con agricultores. Por cierto, que decían ustedes que no habíamos escuchado a los ganaderos. Hemos estado con ellos hace unos minutos. Creo que ustedes no salieron ninguno de los que están en este Parlamento a recibir el otro día a los agricultores a la puerta de estas Cortes. Sigo. A todo esto, señorías, hay que añadir que el nuevo modelo de financiación autonómica que plantea el Gobierno no se hace eco de la despoblación, tal como Vox ya ha denunciado. ¿Cómo se puede defender al sector primario de Castilla y León estando a favor de las políticas verdes que apuestan por la sustitución de la agricultura en favor de las placas solares? Pregunten por los proyectos de las fotovoltaicas que hay ahora mismo en Soria, que esto nos lo acaban de contar los agricultores. Otro de los factores para la lucha contra la despoblación y la creación de empleo en Castilla y León
y el desarrollo rural es un uso más eficiente del agua para poder garantizar nuestra soberanía alimentaria. Necesitamos una mayor aportación de fondos para nuevos regadíos y la modernización de los existentes en Castilla y León, y que con la Confederación Hidrográfica del Duero se comprometa a impulsar un incremento significativo de las superficies de regadío hasta alcanzar un 25% de los terrenos cultivables. La Junta de Castilla y León debe apostar por un aumento de la superficie regable a disposición de nuestros agricultores. En el artículo sobre desarrollo económico, ustedes proponen la creación de una agencia para el reto demográfico en Castilla y León, que no se sabe muy bien qué contenido tiene, pues no concreta ninguna medida fiscal para incentivar la natalidad, lo que nuestro grupo considera necesario para el impulso de la natalidad como base fundamental de la lucha contra la despoblación. En Vox apoyamos las medidas fiscales que se proponen, tales como la deducción en materia de vivienda por traslado de vivienda habitual o por mantener una residencia habitual en zonas comunes. Señorías, debemos hacer de las zonas rurales, que las zonas rurales, mejor dicho, sean rentables. En Vox estamos a favor de que en Castilla y León, que Castilla y León tenga por fin una ley que apoye al mundo rural en su lucha contra la despoblación. Pero, como les he dicho al principio, señores de la Unión del Pueblo Leonés y de Soria Ya, dejen de ser cómplices del Partido Popular y del Partido Socialista. Dejen de apoyar las políticas que ambos partidos pactan en el Parlamento Europeo y que están arrasando con las zonas rurales de Castilla y León. Solo así demostrarán que están realmente a favor de la lucha contra la despoblación. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Castilla y León pierde más de 200.000 habitantes en los últimos años, el 8% de la población total de nuestra comunidad autónoma, y España gana cerca de 10 millones de habitantes a lo largo de los mismos años, sumando más de un 27% del total de la población. Señorías, la despoblación es la grave consecuencia. Es la grave consecuencia porque el principal de los problemas que tiene Castilla y León es, desgraciadamente, la Junta, que está presidida por Mañueco y por el Partido Popular desde hace 37 años. En estos 7 últimos años, en España, más de 350.000 habitantes han recalado en el medio rural, mientras en Castilla y León se despuebla sistemáticamente y se desangra. Pocos asuntos, por otra parte, señores de Soria Ya, requerirían de una legislación específica para hacer frente al reto demográfico. Cuestión esta que ya es tarde. Leyes de esta naturaleza en Castilla-La Mancha, en Aragón, en Extremadura o en Asturias ya son una realidad. Con más respeto que su propio trabajo, señores de Soria Ya y señoras, seguramente no están muy del todo convencidos de lo que han leído. Ha dicho aquí que algunos ni nos lo habremos leído. Lo que tenemos nosotros la certeza es que ustedes quizá tampoco ni se la hayan leído, que hayan hecho un ejercicio seguramente de inteligencia artificial de corta pega, porque hay textos literales de otras leyes de este territorio nacional. Y ustedes bien lo saben, hacen citas de autores que ni siquiera citan, que ustedes también saben, y de científicos. Desgraciadamente, aspectos importantes de esta ley están copiados de forma literal y, por lo tanto, de forma descontextualizada del territorio que habrían de regular. No es lo responsables, quizás, haber hecho este texto sin contar con la participación de los colectivos, de la universidad, de la ciencia, de los partidos políticos, de los sindicatos, de la empresa, del medio rural, del sector agrícola y ganadero. Pero, en todo caso, es una muy buena intención, porque ya está bien que el Partido Popular, después de 37 años, haya sido incapaz no solo de ordenar el territorio, sino de hacer frente al reto de la repoblación, que desgraciadamente, forma parte de una estrategia muy bien diseñada porque participan de ellos. Analicen bien su ley. Ni una referencia a la mujer, cuando forma parte del 50% de nuestra población, ni una sola referencia a la inmigración, cuando forma parte del 8% de nuestra población. Y es fundamental hacer la puerta abierta, abrir las puertas a la inmigración precisamente de una forma ordenada y con garantías para esa gente tan extraordinariamente necesaria para nosotros y nuestro futuro, y ni una sola referencia en su proposición planteada. Por lo tanto, si en cambio el Partido Socialista a lo largo de los últimos años ha presentado innumerables iniciativas, sin ir más lejos, una hace no más de 6 meses, 14 medidas que podrían haber sido perfectamente el cimiento para haber empezado a trabajar por parte de la Junta de Castilla y León ya desde hace mucho tiempo en elaborar un texto, una ley integral que de forma transversal incidiera en todos los sectores socioeconómicos de nuestra comunidad autónoma, incluida la propia Junta de Castilla y León. Todos convenimos que 3 son los pilares fundamentales para hacer frente con éxito o con ciertas garantías al reto de la repoblación. En primer lugar, la prestación de servicios esenciales de calidad,
que no es lo mismo que propaganda, porque presentar una ley sin concurso, presentar una ley sin participación, convendrán conmigo que es también participar de la propaganda de la que también el Partido Popular ha hecho gala a lo largo de estos 37 años. Que aprovechar las oportunidades productivas de nuestra comunidad autónoma y que ofrece nuestro territorio como ningún otro territorio de toda Europa de una forma ordenada, requeriría también de una ordenación del territorio y no de un gesto de propaganda. Y que garantizar la vivienda como derecho para todos y no negocio para unos pocos hoy hubiera sido también una medida trascendente. Se trata de una responsabilidad y de un compromiso colectivo, y este documento carece del consenso político y refleja una serie de medidas sueltas, sin agrupar, sin articular objetivos estratégicos a corto, a medio o a largo plazo. Por eso, en la tramitación nos veremos obligados, indudablemente, a enriquecer este pobre texto que no es más que la consecuencia de haberse asimilado la campaña de promoción y publicidad del Partido Popular. Carece de participación socioterritorial en su elaboración, no considera la trascendencia de la opinión local, no se asocia a un presupuesto que debe de estar comprometido también legislativamente en el texto legal, no considera la necesidad de integrarlo en una gobernanza multinivel estatal y europea, ni siquiera menciona la política de cohesión, los fondos europeos, la PAC, los Next Generation. Ha sido elaborado con una estructura absolutamente deficiente, con medidas sueltas que no conducen a nada, porque de lo de la configuración territorial que proponen, tiempo tendremos de hablar de ello, porque ha sido no solo sin participación, sino también sin conocimiento y sin respeto para con los territorios que han ido agrupando de forma arbitraria en este texto que han planteado. Porque la ordenación del territorio, señorías, que es epígrafe de esta consejería, de la consejería titular, forma parte, al igual que este texto legal que han presentado, si no fuera porque se vaya a enriquecer, de otra campaña de propaganda. 37 años de incumplimiento constitucional de la competencia en materia de ordenación del territorio. Intencionadamente, la Junta no ha querido planificar, no ha querido regular. Incumplimiento sistemático de nuestro Estatuto de Autonomía en el artículo 16 respecto de la lucha contra la despoblación y del 43 respecto de la ordenación territorial. Nunca ha habido voluntad de hacer frente al reto de la estrategia de despoblación. De hecho, en la vigencia de la estrategia perdimos más de 100.000 habitantes y es que es normal. Ni análisis, ni balance, ni diagnóstico, ni consignación presupuestaria, como ya también denunció el Partido Socialista y también las propias instituciones propias. Incumplen el Estatuto de Autonomía porque después de más de 9 años todavía ni fondos de cohesión territorial ni los planes de convergencia interior. En junio del 2022, crean el Consejo de Dinamización Demográfica y impulsan una jornada para la dinamización demográfica de Castilla y León organizada con la Junta y las 4 universidades públicas a las que hicieron perder el tiempo concurriendo con su prestigio y el Ayuntamiento de Riello. Y distraen la atención con propaganda porque año tras año dice la Junta que va a impulsar la elaboración de la ley, la tramitación de la ley de reto demográfico. Y a día de hoy, nada de ello. Porque planificar, señorías, supondría una foto fija de cuál es la situación real de cada una de nuestras 9 provincias y de nuestras respectivas comarcas. Ya lo dijo el presidente Demetrio Madrid en su discurso de investidura en el año 93, como recordaba recientemente Carlos Martínez. La necesidad de una agenda territorial que garantice los derechos básicos de la gente de Castilla y León y la competitividad territorial en favor de un desarrollo basado en las potencialidades propias de nuestras provincias y nuestras comarcas es fundamental. Una vez que ya ha quedado demostrado que no es buen camino lamentar permanentemente la financiación cuando lo responsable hubiera sido condicionarla al cumplimiento de una ordenación del territorio, a una planificación de la que desgraciadamente también carece Castilla y León de forma estructural. Porque el mayor problema no tiene Castilla y León en la falta de financiación, lo tiene en el gran lastre que representa la Junta de Castilla y León para hacer frente al reto de la repoblación cuando, desgraciadamente, es incapaz ni siquiera de atender una propuesta de reducción de una deuda de más de 3.600 millones, que se representaría también la posibilidad de invertir año tras año, a partir de este mismo momento, más de 480 millones, lo que representarían los intereses de la misma. Son incapaces de haber gestionado ni siquiera las consignaciones de los 2 pírricos presupuestos de los 5 últimos años. Más de 2.000 millones de euros consignados que no se han ejecutado en nuestra comunidad autónoma y seguimos sin las unidades de ictus, sin la radioterapia, con las carreteras, con nuestras vías de comunicación peor conservadas de toda España, como ayer quedó constancia en la interpelación realizada. Se han recibido más de 35.000 millones durante los 7 últimos años del Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez que durante los 7 años que presidió Mariano Rajoy. El problema, desgraciadamente, es que
no solamente no quieren hacer frente al reto, es que además se empecinan en dificultar que el reto de la repoblación sea una realidad. La gestión de los fondos europeos, otra de las oportunidades históricas perdidas por este Gobierno de la Junta de Castilla y León, en donde se solicitó y se acordó en este Parlamento el concurso de todos los colectivos, de todos los sectores, sindicatos, empresas, diálogo social, la universidad, para elaborar proyectos de escala territorial que aprovecharan y optimizaran esa oportunidad histórica que ha representado los Next Generation. Señorías, la propaganda no es la solución. 5 años, como decimos, y más de 2.000 millones sin gastar. Falta de ordenación del territorio está generando en nuestro medio rural, que es el lugar que más se está despoblando, que también las ciudades, unas tensiones de contaminación, de conflicto, de falta de regulación y también de corrupción en torno al despliegue de algo que tendría que ser positivo para nuestro territorio en cuanto a oportunidades, como son las plantas de biogás, como es la ganadería intensiva, como pueden ser las energías renovables, porque no hay ordenación del territorio intencionadamente y, desgraciadamente, el culpable de esa realidad es el Partido Popular al frente de la Junta de Castilla y León. Este mal gobierno es incapaz de retener nuestro principal capital, a nuestra juventud. Nos desangramos. Más de 11.000 de nuestros jóvenes y de nuestras jóvenes se marchan, se ven obligados a marchar y tienen derecho a quedarse, señorías. Este mal gobierno que es incapaz de generar las condiciones para que el derecho a quedarse sea una realidad para nuestros jóvenes, para nuestras mujeres, para todas aquellas personas que así realmente lo quieren, aprovechar el territorio que más oportunidades tiene de toda Europa. Por eso es fundamental acometer sin falta un texto regulatorio, una legislación que en materia de reto de repoblación acometa con determinación, pero con participación, un texto que garantice la transversalidad de todas las acciones sociopolíticas, socioeconómicas y socioadministrativas para que incidan en que el reto de la repoblación sea una aspiración que podamos ver lograda en los próximos años. Por lo tanto, indudablemente, este texto no tiene ni siquiera buena intención, porque no es más que una campaña de propaganda que seguramente de forma localizada pretenderán sacar rendimiento. Pero vamos a intentar, por supuesto que sí, impulsar, si es que se quiere, por parte de quien tiene la mayoría, la tramitación de dicha ley. Muchas gracias, señorías. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Lo primero voy a saludar a los 2 alcaldes que hoy han venido aquí precisamente a la lucha por la despoblación. Dicen los antecedentes de esta proposición de ley que desde mediados del siglo XX y con la entrada en la Unión Europea, España ha experimentado un crecimiento económico muy significativo, de importantes cambios sociopolíticos y culturales y, en definitiva, de la configuración de un Estado más próspero. Pues bien, quizás podríamos decir que es cierto esta prosperidad de nuestro país, pero quizás también podríamos decir que el medio rural le haya sucedido todo lo contrario. El sistema educativo y social de estos 60 años no fue precisamente muy enfocado hacia la vida en los pueblos. Gran parte de la legislación de todos estos años en todos los ámbitos y administraciones no tuvieron muy en cuenta la seguridad de estos territorios. Las políticas de la izquierda de este país nos han llevado a este sitio. Prohibir todo, prohibir toda actividad económica que genere riqueza y sea sostenible. Cuando llegó esa prohibición a España, toda esta prohibición a España de mano del Partido Socialista, se cargaron parte del medio rural. Los pueblos se despoblaron y ahora los queremos arreglar con unos fondos europeos casi irrealizables. Demostrado queda que la compensación por la pérdida de estas actividades no ha dado sus frutos. Como ejemplo de todo esto está el cierre de la minería y las térmicas propiciado por el Partido Socialista, las industrias, las trabas a los agricultores, a los ganaderos, la protección desorbitada del medio ambiente, especies que causan muchos problemas como el lobo se protegen, aprobar leyes como las animalistas en contra de cualquier tipo de vida en los pueblos. Todo esto y mucho más son políticas contrarias a los pueblos y muy perjudiciales. Todo esto unido a una burocracia totalmente desmedida y sin sentido está matando a los pueblos. El Gobierno de España lucha, pero lucha en favor de la despoblación del medio rural. Vivir en los pueblos no es nada difícil, es muy natural. Aunque mirando hacia la comodidad en la que se vive o se puede vivir en las ciudades, pues se ve de manera más difícil. Quien quiera vivir en los pueblos se tiene que concienciar que se tiene que trabajar igual que en la ciudad, porque muchos solo lo conocen de fiestas y vacaciones y creen que así es todo el año. Es un estilo de vida diferente y un poco más complejo.
Quizás más tranquilo y con otra calidad de vida, pero hay que saber hacia dónde se va y que en un pueblo no se puede vivir de la nada. Digo esto porque muchas veces se cree que son lugares en donde con poco se puede vivir bien. Siempre oímos que en un pueblo con 4 animales y un huerto y poco más se vive. Quedó comprobado y queda patente que eso es una auténtica absurdez. Uno de los grandes problemas es creer que en los pueblos se puede vivir exactamente igual que en las ciudades. Todos sabemos que eso no es así. Esa igualdad que se nos intenta vender no es posible. Siempre será un lugar diferente en el que no se puede buscar la igualdad con las grandes urbanizaciones. En cuanto a la proposición de ley que presenta UPL Soria Ya, es una iniciativa bien intencionada y podemos compartir buena parte de ella, no solo de este Grupo Popular, sino igual gran parte de la Cámara, ya que lo que se trata es de dar soluciones a la despoblación. Entiendo que parece tener una buena intención, pero también es un brindis al sol. Parece un programa para remediar todos los males. La verdad es que escriben unas cuantas iniciativas que no sé si realmente han sido contrastadas de alguna manera, pero realmente me alegra ver esta batería de ideas, puesto que parece que muchas de ellas coinciden con las políticas que viene desarrollando la Junta de Castilla y León. Y verlas aquí escritas sin duda nos complace en cuanto a que confirman el acierto de la acción de gobierno que lucha por el medio rural. Pero su iniciativa tiene falta de rigor y de lógica interna. Todo, según esta proposición de ley, todo se fomenta, todo se protege y todo se incentiva. De aprobarse esta iniciativa, nuestra Administración autonómica desplegaría iniciativas sin número. Supongo que todas esas iniciativas, si hubiera que traducirlas en euros, no sé cómo se podría o de dónde tendría que provenir toda esa financiación necesaria para sufragarla. Entiendo que se supone que quizás quien lo hizo esta proposición, espera que nuestra comunidad cuente con una financiación muy superior a la que tenemos actualmente. O mejor dicho, que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez se vuelva a dotar económicamente de manera severa a esta comunidad autónoma, que es la lucha en la que está el presidente Alfonso Fernández Mañueco. Aunque después de lo que hemos visto con la condonación de la deuda a los independentistas catalanes de 17.000 millones, me temo que Sánchez siga castigando a Castilla y León. No me gustaría saber que podemos aprobar una ley para quedar bien y no poder responder económicamente. A mi entender, le falta, o mejor dicho, carece de muchas iniciativas, muchas correcciones basándose en la realidad. Retomando el contenido de esta proposición de ley, yo personalmente le creo que le falta mucho contenido a su proposición y hay que ser realistas, saber con qué se cuenta y estar seguro de que va a dar una respuesta de resultados positivos. Ustedes veo que lo han hecho rápida y precipitadamente, calculando el tiempo que queda para las siguientes elecciones, más como venta electoralista. Se lo digo, señorías, porque leyendo la exposición de motivos se basa en afear mucho los datos positivos de la Junta de Castilla y León y realzo, destaca los que parecen más negativos. Mire, señoría, entre las medidas que ustedes tienen y proponen está la de garantizar los servicios básicos para toda la población. Educación, sanidad y atención a la dependencia, mejoras en infraestructuras rurales, nuevas tecnologías agrícolas y ganaderas, mejor movilidad y comunicación, transporte público a la demanda, bonificaciones fiscales, fiscalidad diferenciada, etc. Pues bien, fíjese, señoría. No hace mucho que aprobamos la Ley de Servicios Esenciales para Castilla y León, donde estaba recogido todo esto y más. Y ustedes solamente se dedicaron a boicotearla, a desacreditarla, y ahora resulta que unos meses después proponen ustedes lo mismo que ya hizo el Grupo Parlamentario Popular. Es más, ustedes votaron en contra de la Ley de los Servicios Esenciales. Realmente muy poca innovación, pocas cosas nuevas, simplemente multiplicar lo que ya está en marcha, bien multiplicándolo o bien cambiándole el título. Pareciera que ustedes van a sacar la varita mágica y dar una solución a todo. En ese error ya cayeron otros partidos y les salió mal, por no diferenciar la realidad de la ficción. Lo cierto es que las características demográficas, geográficas y sociales de Castilla y León nos exigen destinar muchos más recursos para la presentación de los servicios sanitarios, educativos, sociales, etcétera, que lo que nos correspondería dedicar en otras circunstancias. En esa acción está la Junta de Castilla y León. Por eso reclamamos una financiación autonómica justa, que tenga en cuenta estas variables y no la condonación de una deuda que es injusta y que pagamos todos los españoles. Para responder a un chantaje independentista, se condona la condonación para mantener al señor Sánchez en el poder. Educación, sanidad, servicios sociales, transporte en Castilla y León está asegurado. El acceso a los servicios esenciales, lo que es una garantía del equilibrio territorial. Hay que seguir trabajando para mantener y mejorar el sistema, pero no se puede decir que aquí no se hace nada y que hay que empezar desde cero, despreciando el trabajo de muchos años.
Hay servicios que están funcionando mejor en los pueblos que en algunas ciudades. Castilla y León también está poniendo en marcha dos importantes iniciativas en la lucha por la despoblación. Por un lado, el anteproyecto de ley de sostenibilidad demográfica y desarrollo del medio rural en Castilla y León, y por otro lado, y en paralelo, la estrategia de sostenibilidad demográfica y territorial. Así, con esta singularidad de Castilla y León respecto al ámbito rural, las medidas que se han adoptado dan sus frutos en los resultados, siendo los mejores a nivel nacional. Se está creando empleo en el medio rural. Castilla y León tiene la política fiscal más favorable en el mundo rural. Se está apoyando la natalidad y con resultados. Y, cómo no, para todo esto, Castilla y León está ayudando con un ambicioso programa de acceso a la vivienda, tanto para la compra como para los alquileres, en los que aporta hasta el 75% del alquiler. También está aumentando el parque público de viviendas con el programa Rehabilitare, rehabilitando inmuebles públicos en desuso en pueblos muy pequeños. Aparte de lo enumerado anteriormente, en otras materias también está haciendo un gran esfuerzo en la lucha contra incendios, depuración de aguas, abastecimiento, calidad del agua, infraestructuras turísticas, etcétera. Todo en el mundo rural. También me gustaría hacer alusión a algún tema que son un gran problema en los pueblos o poblaciones pequeñas. La cantidad de gente que trabaja en los pueblos y gana su sueldo allí en esos pueblos y luego se va a la ciudad a hacer su vida. Con lo que se cierran las escuelas, los consultorios, no hay gente para atender a los mayores, no hay quien conduzca los transportes públicos, ni quien quite la nieve, no hay quien haga nada en los pueblos. Recursos en los pueblos hay para poder quedarse y vivir, pero hay que trabajarlo con las gentes que están en estas situaciones. Y, por supuesto, empezar a contar ya con las personas que residen en la actualidad, que será más fácil poder recuperarse que cuando ya no tenga solución. Muchas gracias. Señor Fernández Santos. Se procede a someter a votación la toma en consideración de la proposición de ley de medidas contra la despoblación de Castilla y León. Las Cortes de Castilla y León toman o no en consideración la proposición de ley 17 de medidas contra la despoblación de Castilla y León presentada por el Grupo Parlamentario UPL Soria Ya, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León número 308 de 26 de julio de 2024. Comienza la votación. ¿Está o no? Sí. Votos emitidos, 78. Votos a favor, 35. Votos en contra, 0. Abstenciones, 43. Por tanto, queda aprobada la toma en consideración de la proposición de ley de medidas contra la despoblación de Castilla y León debatida. La Mesa de las Cortes acordará su envío a la comisión competente y la apertura del correspondiente plazo de presentación de enmiendas. No habiendo más temas que tratar, se levanta.